La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Jalisco, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, funcionarios de las diferentes entidades federativas que hoy nos acompañan: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas. Por supuesto, Jalisco les da la más cordial bienvenida a este taller regional de Zona Occidente. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días. En nuestro presidium, agradeciendo la anfitrionía de la directora de esta Casa de Estudios, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, Verónica Ávila Sánchez. Director General de Educación Normal del Estado de Jalisco, Víctor Manuel de la Torre Espinosa. Director de la Escuela Normal, Miguel Martínez, Centenaria y Benemérita de Monterrey, Nuevo León, Noé Carmona Moreno. Secretario de Educación del Estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes. Director de Proyectos Jurídicos Especiales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, Rafael Sánchez Morales. Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Mario Chávez Campos. Secretario de Educación del Estado de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez. Y para darnos la bienvenida, la directora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, Verónica Ávila Sánchez. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Respetables miembros del presidio, autoridades estatales, colegas, alumnos y amigos. Para mí, un doble placer darles la más cordial bienvenida al Taller Regional Zona Occidente. En primer término, como directora de esta importante institución, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Y en segundo término, porque es muy significativo que este magno evento se lleve a cabo en esta casa de estudios de la cual formo parte. Hoy estaremos desarrollando una agenda muy importante sobre la cual podremos escuchar e intercambiar puntos de vista para aún ahora, en la marcha del normalismo con calidad. Estoy segura de que aquí, en esta Benemérita Escuela, se conjugarán tiempos, espacios, capital humano, para el intercambio de ideas, inquietudes, experiencias y propuestas que nos van a permitir enriquecer el importante papel que ha jugado la educación normalista en el proceso para modernizar el desarrollo nacional. Mi aspiración como representante de esta comunidad normalista es que se sientan todos ustedes como en casa. Y muchas gracias por la distinción que nos hicieron de ser anfitriones, ya que con esto nos permitirá aprender a vivir al tiempo con plenitud por el orgullo de ser normalista al servicio de las nuevas generaciones para el siglo XXI. Lo más noble, ser maestro. Lo más digno, educar para la calidad. Gracias. Escucharemos al secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez. Muy buenos días, tengan todos ustedes, reciban en primer lugar un saludo del gobernador del Estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, que sigue con mucho interés este proceso de reformas que se están iniciando en el proyecto de normales. Agradecer a las delegaciones que nos acompañan esta mañana en la reunión,
A nuestros compañeros y colegas de Aguascalientes, muchas gracias por estar aquí. Nuestros vecinos de Colima, bienvenidos. Guanajuato, un gusto tenerlos aquí. Michoacán, qué honor que estén en esta escuela. Nayarit, bienvenidos con mucho cariño. Amigos de Querétaro, un abrazo por estar aquí. Y Zacatecas, que su estancia sea lo más agradable posible. Agradecer también a los compañeros de la Secretaría de Educación Pública, a Mario Chávez, y a través de él trasladarle un saludo al secretario de Educación y al subsecretario por la distinción que recibe Jalisco este día de ser sede regional de estos importantes talleres regionales de cara a los procesos que se están enfrentando en normales. Y para Jalisco es de singular importancia estar aquí y sumarnos con mucho entusiasmo a este proyecto. Jalisco está convencido de la necesidad y la pertenencia de hacer un gran cambio estructural en normales. Estamos convencidos desde el primer día del contenido, significado y trascendencia de la reforma educativa. Y Jalisco seguirá trabajando de manera muy estricta, muy apegada a estos ordenamientos. Por eso nos da mucho gusto estar aquí, porque consideramos que lo que aquí se está discutiendo, de lo que aquí se va a acordar, va a ser un parteaguas que va a transformar de fondo y elevar a un mayor nivel a las escuelas formadores de maestros. Nos da mucho gusto que este proceso se esté llevando de una manera abierta, con deliberación, con discusión, donde desde diferentes espacios de la academia, desde diferentes espacios, con expertos en el tema de normales, con la participación de la representación de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de todos los que forman parte de la comunidad de normales, han venido aportando, proponiendo y debatiendo. Y creo que este ejercicio que ha llevado meses, nos está visorando que podemos llegar a la meta deseada con objetivos muy claros, con objetivos muy concretos. Yo creo que este es uno de los méritos de este ejercicio: ser abiertos, deliberar, proponer y que todo el mundo lo diga desde su punto de vista, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nosotros visualizamos para que esto cada vez sea mejor. Lo que hoy se discute, las normas de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos para el personal docente en las escuelas normales, no es cualquier cosa. Las instituciones, las personas responden a través de incentivos. El comportamiento de las personas, y en este caso los maestros, está en función de cuál es el marco normativo y de qué incentivos, positivos o negativos, pueden recibir a partir de lo que constituye las leyes, los reglamentos. Y en este sentido, discutir los incentivos creo que nos lleva por la ruta correcta, para que cada vez los maestros se comprometan, como lo hacen todos los días, pero ahora con mayor estímulo, a un proceso de una formación de calidad, para que los maestros sientan que hay correspondencia entre su esfuerzo que ellos hacen todos los días y lo que la autoridad le corresponde otorgar. Y en este ejercicio común creo que vamos caminando. Cuenten con Jalisco, con las aportaciones de sus maestros, cuenten con que Jalisco es un estado de vanguardia en el tema de las reformas normales. Y nomás comentar cuando menos un par de datos. Número uno, nuestra directora de normal, Verónica, surgió de un proceso de concurso, de un concurso de oposición, así como el resto de los 10 directores de las escuelas normales de Jalisco que están aquí presentes y que les agradezco su asistencia. Son directores que están a cargo de sus instituciones a partir de su mérito, a partir de sus logros y a partir de su trayectoria. Jalisco es la segunda vez que elige a sus directores a través de un concurso de oposición. Pero también Jalisco ha venido avanzando gracias al esfuerzo de todos los maestros, y hoy en día Jalisco, el 95% de sus egresados de normales adquirieron el grado de idoneidad. Jalisco entonces va caminando en el rumbo que nos marcó la reforma. También Jalisco tiene buenas noticias en cuestión de matrícula.
En 2017 tenemos un ingreso de 1,118 alumnos, lo cual incrementa el número de alumnos que, por ejemplo, teníamos en 2015, que eran de 907. Y en esta próxima convocatoria, que saldrá en los próximos días, Jalisco seguirá incrementando su porcentaje de alumnos en ingreso. Estamos también avanzando de manera muy importante en la certificación de inglés. En el tema de inglés, no solamente recordar la primera generación de maestras bilingües egresadas de la Normal de Educadoras de Guadalajara, sino también la cantidad de alumnos certificados, más de 1,000, y docentes que están también trabajando para adquirir su certificación. Cuerpos académicos, 6 en formación y 3 en proceso de consolidación, lo cual es el núcleo central para la mejora de la calidad educativa. Jalisco entonces pone su granito de arena en esta gran transformación de las escuelas normales de Jalisco. Contamos con una comunidad, directores, maestros y representación sindical unidos y con un objetivo común: formar los mejores maestros de México. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje del Gobierno Federal en voz de Mario Chávez Campos, Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenos días. Agradezco en primer lugar al maestro Alfonso Gómez Godínez, secretario de Educación del Estado de Jalisco, por la generosidad, por toda la anfitrionía, por la cercanía que ha tenido con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación que represento, y un reconocimiento también de todo el esfuerzo que han hecho para acercarse a las normales, transformar el sistema de normales y dar algunos pasos adelante de lo que se está proponiendo como la estrategia de fortalecimiento y transformación. También agradezco a la doctora Verónica Ávila Sánchez, directora de esta benemérita y centenaria Escuela Normal de Jalisco, una institución icónica no solo en Jalisco, sino en el país, referente también, con indicadores todos de calidad académica, y además con ella saludo también a los directores de las escuelas normales del Estado de Jalisco, de las normales públicas. Agradezco su presencia y reconozco también el esfuerzo que hacen desde sus instituciones para mejorar, para fortalecer el sistema de escuelas normales públicas en el país. Saludo también al maestro José Alfredo Botello, el secretario de Educación del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias por acompañarnos, no solo en este evento, sino desde hace un rato en muchos eventos que se hacen en escuelas normales. De verdad, muchísimas gracias también por el esfuerzo que Querétaro hace, por el impulso que da a sus escuelas normales. Para la DGESPE es fundamental que los titulares de las secretarías de educación participen en este esfuerzo de transformar las escuelas normales, porque sin duda, si nosotros fortalecemos y transformamos las escuelas normales, vamos a tener un impacto inmediato en nuestros egresados, que al final del día van a estar en las aulas de educación básica, y solamente así podremos mover a nuestro sistema educativo hacia los indicadores de calidad, de inclusión, de equidad que busca el Gobierno de la República. Muchísimas gracias, José Alfredo, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, también saludo al licenciado Rafael Sánchez, el director de temas especiales, de asuntos especiales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, que es el organismo que depende directamente del secretario de Educación Pública y que han acompañado todo este proceso en el tema jurídico para que no esté violentando ninguna normatividad y también para que tampoco vulnere ninguna autonomía y esté dentro de las competencias de la Secretaría de Educación Pública. Al doctor Víctor Manuel de la Torre, muchísimas gracias, Víctor, como siempre, por tu esfuerzo
en la operatividad de todos los temas de normales en el Estado, por tu acompañamiento a lo largo y ancho de este país en las reuniones nacionales, por tu generosidad, no solo para compartirnos la experiencia de Jalisco, sino para abrir las escuelas normales de Jalisco a todas las escuelas normales hermanas de la República. Y saludo también al maestro Noé Carmona, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Miguel F. Martínez de Monterrey, Nuevo León, y miembro de la comisión asesora que elaboró este documento de normas. Un saludo también muy afectuoso a todas las delegaciones de la zona occidente que nos acompañan en esta mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta reunión, donde cada vez vamos bajando más de profundidad para aterrizar en esta propuesta de adecuar estas normas de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos al personal académico de las escuelas normales. Y a los maestros de esta institución y de otras escuelas normales hermanas de Jalisco, a los alumnos que sean testigos de este evento. Para nosotros es fundamental que todas las propuestas de transformación que se hagan al interior de las escuelas normales se puedan hacer de cara a la comunidad normalista, que puedan ser, que ustedes constaten que son mesas abiertas, donde todo mundo tiene posibilidad de disentir, de no estar de acuerdo de primera vez, y justamente eso es lo que motiva que los acuerdos finales tengan la fortaleza suficiente, porque son construidos de manera colaborativa. Entonces, hemos propiciado por todo el país estos espacios de reflexión, de análisis, para escuchar las voces de la comunidad normalista. Estamos convencidos desde la Secretaría de Educación Pública, desde la Subsecretaría de Educación Superior, y aquí hago un paréntesis para enviarles un saludo afectuoso del doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, que está muy interesado también en apoyar de una manera muy firme, muy decidida, conoce del tema de las escuelas normales y está convencido de que esta transformación es fundamental para modificar el sistema educativo mexicano. Les decía yo que la mejor manera de construir es de manera colaborativa, y así en julio, el 13 de julio del año pasado, el entonces secretario de Educación, el maestro Aurelio Nuño, presentó públicamente la estrategia para el fortalecimiento y transformación de las escuelas normales de este país. Y fue una estrategia que se construyó de la mano de la comunidad normalista, a través de un mecanismo de coordinación nacional que está representado por las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Ahí, en esas mesas, donde además cada uno de los representantes ante esta mesa propiciaba los espacios de diálogo, de comunicación con sus directores de normales de su entidad, con los profesores y con los alumnos, presentó una agenda de prioridades para fortalecer y transformar las escuelas normales. Esta agenda de prioridades tenía 6 ejes. Uno de esos ejes, el primero, era la adecuación pedagógica de la currícula de escuelas normales. Y esta ha sido uno de las demandas históricas de las escuelas normales, que en el fondo lo que mostraba era la desvinculación que existía entre educación básica y las escuelas normales. Ninguna de las reformas curriculares de educación básica coincidía con las actualizaciones curriculares que se hacían en las escuelas normales. Hoy, por primera vez en más de 30 años, coincidirán las adecuaciones curriculares en educación básica, en el nuevo modelo educativo, con la actualización de planes y programas de escuelas normales. Es una construcción también colaborativa. Aquí yo veo a algunos maestros que han estado presentes en estas reuniones, que a lo largo de año y medio por lo menos, por todo el país, ha reunido a profesores, académicos de escuelas normales que tienen anclados los programas que se discuten, preescolar, primaria, sus versiones interculturales bilingües,
secundaria y sus 10 especialidades, educación física y educación especial, para primero reflexionar cuál tendría que ser el perfil de egreso de nuestros jóvenes de estas licenciaturas y después buscar que tengan una coincidencia plena con los desafíos, los retos y las necesidades que plantea el nuevo currículo en el modelo educativo. Ese fue el primer eje y en ese vamos caminando. El segundo eje fue el tema del fortalecimiento de inglés en el marco del Programa Nacional de Inglés. Como ustedes saben, en octubre del año pasado se emitió una convocatoria para contratar 646 maestros de inglés, los mejores maestros de inglés para las 263 escuelas normales públicas. Este proceso fue un proceso largo, complicado, donde no tenía a mano la Secretaría de Educación Pública. Las dos primeras etapas estuvieron a cargo de la Universidad de Cambridge y ahí se veían dos cosas fundamentales: el dominio del inglés y las herramientas pedagógicas y didácticas para la enseñanza de segunda lengua. Y la última etapa, a cargo del Servicio Profesional Docente y el Ceneval, que tenía que ver con las habilidades docentes y el conocimiento también del tema jurídico al interior de la normatividad de las escuelas en este país. El proceso culminó el 12 de febrero, se eligieron ya a los 646 maestros, empezarán a contratarse por todo el país. De lo que se trata es de aumentar de 4 a 6 horas en la currícula de las licenciaturas que tienen la asignatura de inglés a la semana. Y en aquellas licenciaturas que no tenían la asignatura de inglés, como educación física y educación especial, poder integrarlas. El otro eje era fortalecer la educación intercultural bilingüe en aquellas escuelas del país donde están anclados estos programas interculturales bilingües. Aquí lo que hemos hecho también es, desde la currícula, apostar no solamente por tener el programa intercultural bilingüe, sino apostar también a la enseñanza de la lengua indígena y de la cultura indígena y cómo esto se refleja en el currículo de preescolar y de primaria. Pero también se ha pensado poder regularizar a los profesores que son comisionados de educación básica, escuelas normales, y que tienen un perfil muy especial en estas escuelas normales. El otro eje tiene que ver con la sinergia de las normales con las instituciones de educación superior, con las universidades públicas. De lo que se trata aquí es que ambas instituciones puedan compartir su expertise y lo más valioso que tienen. Por un lado, las universidades públicas, su honda, su profunda experiencia en el tema de la enseñanza de contenidos disciplinares. Y por otro lado, las escuelas normales, su centenaria experiencia en la formación de docentes, en la enseñanza de la pedagogía y la didáctica de las disciplinas. Lo que hemos hecho en este rubro es propiciar la movilidad nacional de estudiantes de escuelas normales por todas las normales del país y de estudiantes de escuelas normales a universidades públicas. Pero no solo nos hemos quedado en México, sino hemos también propiciado movilidad de estudiantes a países de Iberoamérica, a países de Francia, para poder conocer otras maneras en cómo se forman docentes en estos países. Y eso nos ha permitido romper esta endogamia que de alguna manera persistía en el sistema. Pero no lo digo como reclamo, lo digo como falta de una política pública desde la Federación para propiciar, para dar posibilidades a las propias escuelas normales. Otro de los ejes por donde corre esta propuesta, esta estrategia, es justamente otorgar recursos extraordinarios a aquellas instituciones, a aquellas normales que tienen prácticas exitosas. Y aquí tiene que ver fundamentalmente
con un reconocimiento a los docentes de las escuelas normales, a sus comunidades, a sus directivos. Cuando a nosotros nos dicen, ya nos los decía el secretario de Educación, de los porcentajes de idoneidad que tienen los egresados de escuelas normales en el servicio profesional docente. Cuando lo escucha un extraño, como a mí me lo dijeron cuando llegué a este honroso cargo, me decían, bueno, pues eso es natural, si las normales forman maestros y el examen de ingreso al servicio profesional docente es para maestros, pues es obvio que tienen que tener los mejores, los más altos porcentajes de idoneidad. Pues resulta que no. Resulta que el perfil de egreso de nuestras licenciaturas no empata del todo con los parámetros, perfiles e indicadores de ingreso al servicio profesional docente. Es decir, estamos formando maestros que se van a enfrentar a una realidad distinta en el aula. Entonces, ¿cómo explicamos estos números? Pues por los esfuerzos colaborativos entre las autoridades, entre los secretarios de educación, los directores y los propios maestros frente a aula, que por la presión de los jóvenes tienen que adecuar su clase, buscar darles las herramientas que necesitan. Entonces, aquí también hago un paréntesis para reconocer todo el esfuerzo que los docentes, los colegios de las escuelas normales, el empuje de los directores, la voluntad de los secretarios de educación ha hecho para poder empatar los perfiles y que nuestros muchachos tengan buenos porcentajes de idoneidad. Y finalmente, el otro eje por donde corría esta estrategia, pues era el tema de la profesionalización docente, que tiene que ver con programas de actualización continua que vamos a poner en marcha, que tiene que ver con la capacitación de la nueva currícula de planes y programas que tendrá que hacerse, que es fundamental que se haga, para que los docentes, los más de 11,000 docentes de las escuelas normales de todo el país, conozcan cuál ha sido el motivo, el sentido de modificar la currícula y que conozcan toda la malla curricular y que conozcan todos los contenidos. Eso tendrá que hacerse en junio y julio de este año para poder estar en condiciones de en agosto, en el ciclo escolar de agosto, arrancar a la par que el nuevo modelo educativo en educación básica. Pero también tiene que ver con cómo buscamos tener mejores perfiles de ingreso de docentes a las escuelas normales. Y es ahí que, después de esta larga disertación, viene al caso este taller de adecuación de las normas de ingreso, promoción y estímulos para los docentes de las escuelas normales. En esa misma fecha de julio del año pasado, el maestro Aurelio Nuño nombró una comisión asesora plural para que pudieran construir este documento. Esa comisión estuvo integrada por miembros del sindicato, por secretarios de educación de los estados, por miembros de la comunidad normalista, por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, y construyó, después de un trabajo de algunos meses, el 2 de octubre aprobaron por unanimidad este documento que hoy les presentamos. Debo decirles que este documento será emitido a través de un acuerdo secretarial que se publicará en los próximos 10 días en el Diario Oficial de la Federación y que solamente tendrá vigencia plena para las escuelas normales de la Ciudad de México. Hoy lo que venimos a proponerles a la región de la zona occidente es que conozcan cuál es el sentido de esta normatividad para que, si así lo consideran, después de que puedan compartirlo con maestros, con autoridades, puedan adecuar los contenidos de esta normatividad en acuerdos secretariales locales, en decretos administrativos, emitidos por el Ejecutivo del Estado, como ustedes consideren,
En Jalisco lo han hecho a través del propio Congreso del Estado, en el caso del reglamento para la elección de directores, y que sea una discusión y un debate amplio, transparente, de cara a la comunidad normalista. Yo termino diciéndoles que este reglamento, creo, tiene dos bondades fundamentales. La primera, que abre los ingresos de docentes a las escuelas normales a través de concursos públicos, concursos abiertos, donde lo que se privilegia es el mérito, pero no solamente, no exclusivamente el mérito en el grado académico, sino también toma en cuenta la experiencia docente, por un lado. Y por otro lado, nos ayuda también a tener un proceso justo, transparente, imparcial, supervisado por una comisión dictaminadora, cuya integración tiene que ver solamente con el tema académico, con ninguna otra cosa más. No hay ningún otro interés en la conformación de estas comisiones que el tema académico. Entonces, sin más, creo que este es un paso fundamental para transformar las escuelas normales. Me gustaría que los aquí presentes no solo viéramos que vamos a adecuar una normatividad federal para tener una normatividad en nuestros estados, sino que podamos utilizar esta normatividad como una palanca que mueva a las escuelas normales. Porque una vez emitida la normatividad, vamos a tener a nuestros maestros de escuelas normales pidiendo tener más oportunidades para profesionalizarse en temas pertinentes con el currículo. Vamos a tener a nuestros maestros de escuelas normales pidiendo formación y actualización continua. Vamos a tener a las comunidades de normalistas buscando cómo tener una organización al interior de sus escuelas que pueda dar respuesta. Hay muchas que ya la tienen, como esta institución que incluso tiene su propia área de investigación, pero hay escuelas normales del país que todavía no lo tienen y que esta normatividad va a servir de palanca para hacerlo. Entonces, cierro diciéndoles que no solamente se trata de venir aquí a Jalisco y de hablar con los estados de la zona occidente para mostrarles un formato, un machote de adecuación de este acuerdo, sino se trata de expresarles el compromiso pleno de acompañarlos en todo el proceso, de darle un seguimiento muy puntual a los avances, si es necesario que asistamos a las entidades, si es necesario que hablemos con los actores, pues estamos dispuestos a hacerlo. Creemos que la única manera de darle integración nacional al sistema de escuelas normales pasa también por la emisión de esta normatividad. Nosotros reconocemos desde la DGESPE, y en eso estamos empeñados, en que las escuelas normales recuperen de por sí la posición que ya han tenido históricamente de ser pilares en la formación de los maestros y maestras de México. Muchas gracias.